Esto que está abajo de mí es una cárcel. Era un calabozo profundo de más de 100 metros de hondo. O sea, de verdad, chequen lo hondo que es. Súper, súper profundo. Ahí ponían a todos los prisioneros cuyo crimen había sido traicionar al reinado. Amigos, sean bienvenidos a una aventura más, un día más en Pakistán. ¿Les gusta mi outfit, mi ovni? Esta es la ropa típica, la ropa tradicional de por acá. Lo que la diferencia de otras vestimentas que se ven en otras zonas es que miren, tenemos un pantalón, ¿ok? En muchas partes es simplemente como una sola pieza. Acá tenemos un pantalón que es como bombacho y tenemos los bolsillos en la parte superior. De igual manera, algo que caracteriza a las vestimentas de Pakistán, que cuando tú estás de hecho en otros países musulmanes, como que la misma gente comenta así, de él debe ser de Pakistán, es porque los pakistaníes usan ropa así muy colorida. Vaya, la mía es como café, bastante estándar, pero puedes usar una rosita, azul, dorada, del color que quieras. Esta vestimenta es tradicional de acá de Pakistán y del país vecino de Afganistán, el cual, wow, ya estando acá me están dando muchas, de verdad, muchas ganas de visitar. Esta zona del mundo me tiene flipando con lo diversa que es, con lo llena de cultura, con lo orgullosa que está la gente de sus costumbres, de su identidad. Está muy, muy bello. Ah, por cierto, Arisita también tiene su outfit. Miren, muy interesante, muy bonito, muy bello. Tiene bolsillos. También tiene un bolsillo oculto para que no te roben. Aquí puedes guardar dinero y cosas importantes como tu pasaporte. Sí, eso está súper útil, súper útil. Y bueno, damos inicio a este día en la mezquita de Badshahi, que es la mezquita que está aquí a mis espaldas. Hermosa, preciosa. Badshahi significa como la mezquita real, la mezquita de la realeza. Esta durante cerca de 300 años fue la más grande del mundo, o sea, tuvo el título de ser la más grande, la más impactante, y es que sí que lo es. Pueden rezar en ella al mismo tiempo 100,000 personas, de hecho un poquito más de 100,000 personas, y más impresionante aún, yo hallo este dato aún más impactante y de hecho un poquito perturbador, es que esta masiva estructura que les digo puede alojar a más de 100,000 personas al mismo tiempo rezando, o sea, ni siquiera de que apretadas, o sea, rezando de verdad con su distancia, de que ya se los he enseñado antes, pero se ponen en el piso y hacen así, o sea, ¿verdad? Necesitas una distancia. 100,000 personas así, con ese espacio, construyeron esta estructura en tan solo 3 años. Estamos hablando de los años 1600 y en tan solo 3 años lograron construir esta masiva, tremenda estructura. Obviamente haciendo uso del trabajo súper pesado de los esclavos. Me imagino jornadas de verdad inhumanas. Más de 20,000 personas trabajando todos los días, 24 horas, siempre había alguien dándole para que quedara en un tiempo récord, de verdad. Algo muy, muy impactante. Hoy por hoy es la quinta más grande de todo el mundo. Sigue siendo un récord bastante impresionante y de hecho estamos teniendo la suerte, muy entre comillas, de encontrarla vacía por la situación pues actual del planeta. De hecho a nosotros nada más nos dejaron entrar porque pues nuestro guía es un buen guía turístico, entonces como que conoce gente aquí, entonces nada más como para hacer esta grabación, pero no nos dejan entrar como tal a pasar las puertas, pero desde aquí todo bien. Esto me parece súper interesante porque hoy es viernes, que es el día en el que la gente viene a la mezquita. Por lo general las mezquitas están de verdad abarrotadas, pero hey, la verdad bonito. Siento que no lo hubiéramos podido apreciar así de lindo, aunque sí me quedo con ganas de vivir esa experiencia de verdad de 100,000 personas aquí, todos juntándose espiritualmente al mismo tiempo. Debe ser algo muy, muy impactante. Ya tenemos un pretexto para regresar después y poder vivir esa experiencia, esa adrenalina. Pues bueno, amigos míos, con eso damos inicio a nuestro día. Hoy seguramente va a estar muy cool, va a haber mucho aprendizaje. Nuestro outfit, vaya que épico, nos delata, ¿ok? Nos delata. Repito, sumamente emocionante estar acá, me está encantando esta travesía. Y nada, vamos a ver qué nos deparan las calles de Pakistán. Vamos a darle.
Oigan, esto está interesantísimo. Junto a la mezquita donde estábamos ahorita está como el fuerte. Y chequen acá, esto está perturbadorcérrimo. Esto que está abajo de mí es una cárcel. Era un calabozo profundo de más de 100 metros de hondo. O sea, de verdad, chequen lo hondo que es. Súper, súper profundo. Ahí ponían a todos los prisioneros cuyo crimen había sido traicionar al reinado. Y pues les bajaban su comida como con canastitas. Sí está bien perturbador. Y el sitio en sí, pues la verdad es muy impactante. De verdad, muchos cañones por doquier, muchas torres de vigilancia. Y es que sí que era un gran reinado para vigilar. Este reinado, chéquense, esto era masivo. Abarcaba lo que hoy en día es el territorio de India, Bangladesh, Pakistán, Kashmir, que es de hecho hasta la fecha un territorio en conflicto, y una parte de Afganistán. Súper masivo, vaya reinado que tenían que cuidar. Y sí, cualquiera que pusiera en riesgo, tan siquiera así en lo más mínimo, el reinado de aquella persona al mando, era mandado al calabozo. De hecho no debería estar caminando tan cerca. No por caerme yo, tiene muchas rejas, pero ¿qué tal? Se me cae algo, mis gafas, mi teléfono, mi dignidad. Ya no regresa, jamás. Ahí se quedó, se llamaba. No se pasen, esta era la bañera real del palacio del rey. No, ese brother era lambucio de territorio. Todo para mí. Qué tremenda locura. Mucho territorio. Impresionante. Y hoy en día todo este palacio junto con la mezquita y demás son patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Y sí se nota porque sí muchas zonas están, o sea, es reciente. Muchas zonas están ya arreglándose, se están restaurando. Está bien, la verdad, porque sí, a pesar de su contexto perturbador, la verdad sí es un sitio muy hermoso que merece mucho turismo. No, sí estaban pero loquitos. A ver, miren, aquí es otra cárcel. De hecho, ahí es donde colgaban a gente enferma. Ahorita nos llevaron a otro lugar que era como la corte donde los enjuiciaban y si el rey no te perdonaba, ahí mismo te daban cuello. Y chequen esta otra. Aquí adentro está cerrado, no se puede entrar. Pero aquí adentro está el Palacio de las Estrellas, le llaman. Lo que pasó fue que, a ver, toda esta zona era de... Bueno, toda la zona de ahí adentro era de oro. Y la mujer del rey le dijo así como: oye, si me amas de verdad, si quieres demostrarme que soy tu estrella, que tu amor es real, tienes que bajarme una estrella del cielo y ponerla en mis pies. Él le dijo: no es posible, me estás pidiendo demasiado, ¿qué te sucede? Entonces ella le dijo: bueno, entonces haz que yo pueda ver las estrellas de día, todo el día yo quiero las estrellas. Y él dijo: no, pues tampoco se puede. Entonces, todo frustrado, el carnal destruyó todo el palacio de oro e hizo el palacio de estrellas, por lo que nos cuentan como que puso espejos en el techo, en el piso, y puso piedras preciosas. Entonces supuestamente si caminas por ahí parece que estás viendo las estrellas, que estás caminando sobre estrellas, que tienen las estrellas a tus pies. ¡Wow! ¡Qué locura! No, de verdad. Tiempos inimaginables, gente muy, muy loca. Y lo más loco es que esas cosas siguen pasando, ¿no? En ciertos territorios siguen sucediendo esas excentricidades. Vaya, este mundo tan diverso, tan contrastante. No, hombre, las excentricidades no cesan. A ver, miren cómo estos pasillos son como muy largos, ¿no? Claramente. Los escalones son como amplios. Sí, miren, es todo como muy amplio, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué, Luisillo? ¿Por qué la magnitud de este espacio? Pues la razón no les sorprenderá. O tal vez sí, era para que los elefantes de la familia real pudieran salir y entrar cómodamente, ¿ok? Sus elefantes. No tenían perro. Pudieran tener un perro, un gato, no sé, un lobo, ¿no? Ya estás muy excéntrico. No. Yo soy el rey del mundo. Yo quiero un elefante. Oigan, pues sí se pudo entrar a la mezquita, la masiva que les contaba en un principio. Y al parecer no es como tan difícil entrar. Simplemente pues necesitas como hacer una cita. Y eso sí, lo que sí es como especial para nosotros es que no es para nada para turistas. Es únicamente para gente que viene a rezar.
Y sí está impactante, o sea, es que es muy grande. Por ejemplo, tiene detalles muy impresionantes, pero la verdad, a mi parecer, se siente muy descuidada. Yo diría que si estuviera bien cuidada, si estuviera bien limpia, si no hubiera basura, porque hasta basura hay, la verdad, sí estaría de verdad al nivel de un Taj Mahal, pero sinceramente lo siento como muy descuidado, y lo cual es raro porque pues ya es patrimonio de la humanidad, toda la cosa. No sé si sea una mala administración de recursos o la verdad no sé, ignoro, pero yo sí diré que lo siento muy descuidado, e incluso les digo, hay de que basura y toda la cosa, y eso le quita un poco el encanto. Aún así, vaya, sí hay que recalcarlo, está impresionante, sí tiene detalles de arquitectura preciosos, diseño muy bonito, muy impresionante, es enorme, es masiva, y también, como les dije en el inicio, llena de gente. Debe ser otra vida por completo, y estoy agradecido que se me haya permitido entrar, a pesar de no estar cuidadísima. Sí recomiendo visitar, está muy auténtica, es que es eso, también quiero recalcar eso. Por ejemplo, cuando tú vas a un Taj Mahal, que, a ver, no es lo mismo, es una tumba, es una mezquita, pero es por dar un ejemplo, es muy turístico, ¿no? Entonces, no se siente muy auténtico, o sea, está súper lleno de turistas por doquier, se siente todo, pues, como una atracción turística, y aquí, la verdad, sí se siente como un lugar para los locales, es sumamente auténtico. Entonces, ese es el valor agregado que yo le daría. Muy bonito, precioso. Caminemos con nuestros pies, obviamente descalzos. Sí, miren, les digo, hay basura de que sí, de papitas, el dulce, el cubrebocas, el agua vacía, y por todos lados, de verdad. Sí, y meramente es una observación por ahí, el vaso, los cerillos, muchísima basura dentro de la mezquita. Escuchan el bellísimo canto, ya está siendo hora de rezar. Oigan, algo que me parece bien fascinante, bien interesante de aquí, de Pakistán, es la manera como arreglan los camiones, así los autobuses de transporte público, y de igual manera la manera como arreglan los tuk-tuks. Aquí el tuk-tuk de verdad es algo sumamente popular, tan popular que incluso para pedir un Uber, así en la aplicación de Uber, puedes pedir un auto, puedes pedir una moto o un tuk-tuk. Tuktuber, o como le dirán, tuktukuber. Y les digo, la manera como los arreglan, wow, me parece súper interesante. Justo ahorita nos encontramos con un sitio como de parada de tuk-tuks de transporte público, que los paras en la calle. Entonces dije, ¿por qué no? Hacemos un pequeño recorrido, le muestro a los cracks. Esto es un arte de arreglar tu tuk-tuk. Miren esto, los asientos, wow. La manera de forrarlos, les ponen brillitos, les ponen forma, que si de corona, de mariposa, de corazón. Y también se ve mucho esto, que como que les ponen pinturas muy detalladas. Chequen ese arte, de verdad, chequen ese detalle. Y, o sea, y no nada más es este. A ver, vamos a dar un recorrido. Miren las luces, cómo las ponen. Ay, güey, todo el flow. Les digo, los asientos súper brillositos, casi diamantes acá. Uf, te hacen sentir parte de la realeza, como si ese palacio que ahorita vimos era de tu familia. En la parte de afuera, en la fachada también, miren, diseños muy llamativos. Incluso yo he llegado a ver unos que les ponen como luces como de antro y toda la cosa. Ah, miren, los asientos, por ejemplo, este es uno normal, ¿no? El conductor dijo, yo la verdad no soy nada extravagante. Este brother, tranquilito, ¿no? Su asiento de moto, muy relax. Pero aquí este otro brother dijo, memen, a mí no me van a estar ninguneando. Yo quiero el asiento chido. Yo quiero mis colores, mis brillitos. ¿Qué tal este diseño? ¿Qué tal este color tan llamativo? El asiento acá, chequen esto, hasta manijas. Ah, miren, este brother es perteneciente a los Shia, de los musulmanes. Este es representativo. Y, miren, este carnal hasta puso su foto aquí, para que no se confunda, para que no haya robos, que no me lo anden tracaleando. Sus oraciones. Este bien podría ser un Jesús bailando. Y, otro tipo de transporte son las carretas llevadas con bicicleta, y también las carretas
carretas llevadas con caballos. De igual manera, no es algo como solamente turístico. A ver, sí puede ser turístico, pero no solamente turístico, sino que es transporte público. Y miren esto, aquí en este lugar podemos ver que están los caballos estacionados, las carretas, súper exuberantes. Chequen las llantas, chequen los detalles, el techo, por favor, la pintura. Esta otra también está cool, miren, tiene sus flores acá, que si la pintura de las montañas, los techos, es elegancia. Eso sí, para que vean, no lo he visto en ningún otro lado. O sea, que arreglen sus taxis, sus camionetas, sus motos, sí, pero que de plano, transporte público sean carretas con caballos y que las arreglen de esta manera, está muy loco. Me siento años en el pasado, está un poco perturbador pensarlo, sí, un poquito, pero sobre todas las cosas, muy fascinante. Así una probadita de cómo es el transporte público de Pakistán. Wow, es una locura cómo están bien acostumbradas las personas de aquí a caminar descalzos, de verdad. Uf, en este piso tan caliente. No, tú los ves caminando relajados. O sea, miren eso. Miren esos brothers, ¿eh? Una caminata en el parque en domingo, tranquilamente. No, yo estoy que me quemo entre sí, que la piedra, el calor. Uf, tremendo, pero hermosa experiencia. Muy agradecido de que nos hayan dejado entrar siendo turistas. Una experiencia muy especial, muy auténtica. Creo que se los digo mucho esto últimamente, pero un placer compartir esto con ustedes de corazón. Pues amigos, qué bonita experiencia se acaba de vivir. Siempre poder convivir de cerca con alguien que tiene una cultura completamente ajena a la tuya es algo especial, es algo bonito, es algo de lo que se tiene que absorber, es algo que no se debe juzgar y es algo que sobre todo se debe apreciar, se debe agradecer. Gracias por haberme acompañado en este video. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Salam aleikum. Pimpollos, eso no fue en urdu, ¿ok? Pero estamos en una mezquita, me pareció apropiado. Salam aleikum.